Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Caverna. Nosotros felices de estar acompañándolos una vez más para conversar sobre temas de absoluto interés, y estoy seguro que el capítulo de hoy va a ser súper interesante. Hoy nos acompaña un extraordinario profesional, mejor amigo y una persona que siempre está súper dispuesta a darnos luces sobre lo que está pasando en Venezuela y en el mundo, el profesor Ángel Oropesa, psicólogo social también, y ahora también director del Centro de Estudios Políticos y el Gobierno de la También, desde hace un par de meses, sí. Multifacético, multisombrero en ese sentido, Pero me ¿verdad? gustó lo de mejor amigo, eso creo que es Eso la sí, mejor eso presentación. siempre al final es lo que, Y es lo que hace cuenta. mucho tiempo, además. Hace mucho tiempo, sí, señor. Viejos amigos, no amigos viejos, eso es otra, No, esa es otra acepción. amigo Dios eras tú. Pero Exactamente, no, esa es otra cosa. Ángel, bueno, no sé, vamos a empezar tal vez por lo más básico, ¿no? Ok. Por lo que te pueden preguntar en cualquier matrimonio. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estamos los venezolanos? ¿Hay alguna característica que nos defina al venezolano de hoy? Sí, la pregunta es interesante porque es que no es la característica. O sea, Ok. de hecho, en la Universidad Católica hace un par de años decidimos meterle el diente a esto de cómo es el venezolano. Porque en cualquier fiesta, y tú lo sabes, Claro. cualquier sarao, cualquier velorio, cualquier bautizo, el tema de moda es cómo somos. O sea, Claro. como somos así, somos asados. Pero las universidades no pueden solamente opinar, tienen Claro. que medir. Entonces decidimos meterle el diente un poco al tema de cómo es el venezolano. Y se nos ocurrió hacer una encuesta nacional con 2.000 personas bien estratificadas de todo el país, con una cantidad de preguntas, 16 dimensiones, a ver cómo encontrábamos. Y nos salió un perfil que lo repetimos el año pasado y fue con otras dimensiones. Y el hallazgo principal es que es un venezolano que reta que le pongas etiquetas. Ok. O sea, no le pongas etiquetas. Ok. Porque es como una especie de moneda de dos caras. Ujú. Que por un lado tiene unas caras que uno llamaría factores protectores o factores ventajas o factores facilitadores, como tú quieras, cosas buenas, ¿no? Claro. Pero por el otro lado, cosas preocupantes, cosas, factores de riesgo, el mismo Y venezolano. si tenemos dos caras, vamos bien, porque Sí, podríamos ser un poliedro, ¿no? O sea, también pudiera podemos ser. tener Pues, muchas sí, pero facetas, ¿no? se resiste. Entonces, es un venezolano que, por ejemplo, del lado de las cosas positivas, por nombrar solamente algunitas, es un venezolano que medimos eso que se llama ahora resiliencia, que está muy de Sí. moda, que a veces se confunde un poco lo que es, pero es una cosa muy seria. Es un venezolano que tiene la capacidad, cuando digo el venezolano es una abstracción, por supuesto, estamos hablando del 60% de la población, entonces dice, bueno, ese es el venezolano. Sí. No entiende que no hay nadie así, sino que es una abstracción. Que tiene una capacidad de enfrentar los problemas y de reinventarse a partir de ellos. Digamos, que tiene como la resiliencia es una palabra que viene incluso de la física, de la capacidad de los materiales de poder recuperar su forma después de ciertas maniobras. Entonces, es un venezolano muy resiliente en el sentido de que es capaz de levantarse sobre sus propios pies después de mucho golpe, que tiene un altísimo apoyo de la familia. El venezolano, y eso lo hemos medido en comparación con otros países del mundo, es al menos de los 70 países que forman parte de una cosa que tú sabes que es el Estudio Mundial de Valores, Sí. es el país más familiero. Okay. El venezolano se define a sí mismo como parte de una familia. Okay. En Venezuela, familia es el tío del sobrino, Claro. de la cuñada, de la vecina que se divorció, no sé qué. Sí. Ese es hermano mío. Claro, claro. Tú vas a Suiza y hermana, familia, mi mamá y no mucho más, ¿no? Entonces, tenemos un concepto de familia. Perdón, Ángel, pero uno siente que en el caso de Venezuela hay mucho de mi familia no es perfecta, pero es sagrada. O sea, pero no me la toques y con todos nuestros defectos, el tío loco, la tía fastidiosa, no el hermano vagabundo, pero son sagrados. Pero te defines en función de una familia. Claro, exactamente. Y cosas que preguntamos, por ejemplo, ¿usted sabe si en su comunidad, en su barrio, hay organizaciones del gobierno, culturales, privadas que ayudan a la gente? Sí. Okay. ¿Y usted las usa? 9% las usa. Okay. Nadie. Okay. ¿A quién acude usted cuando está enfermo, tiene que le den plata, lo botaron del trabajo, quedó inválido por un accidente de tránsito, tiene que llevar al niño porque la maestra de matemáticas se fugó? Ya, la familia. La familia en Venezuela es todo, es la escuela, es el centro de recreación, es el hospital, es todo. Entonces, es una cosa buena porque tienes un apoyo familiar muy alto, tienes un optimismo estructural que llamaba Silvia Michelena hace muchos años, de que no es ingenuidad, sabe que la cosa es difícil, pero siente que va a poder con ella, ¿no? Okay. Se apoya mucho en el humor, que tampoco es escapismo. Escapismo es la burla, pero el humor como
además viene de la época de la colonia. ¿Tú recuerdas tus clases de historia Sí. cuando entonces hablaban de que se ponían las leyes en la cabeza y se acata pero no se cumple? Entonces, Sí, sí, sí. el rey está muy lejos. Sí, sí, Entonces, sí, el sí. rey manda a decir, ¿cuál rey? El de Sí, España. sí, sí, sí. De aquí a que llegue son como 6 meses en barco. Entonces, agarraban las Se leyes. acata, pero no se obedece. Se la ponían en la Exactamente. cabeza y se acata pero no se cumple. Entonces, Exacto. el humorismo venezolano como una forma de enfrentamiento, la religiosidad, acaba de salir un estudio reciente que tú lo Sí, conoces también maravilloso, sí, señor. del Centro Gumilla sobre religiosidad, la religiosidad como una forma de afrontamiento de los problemas. No quiero detenerme mucho, pero entonces hay una cantidad de factores protectores o favorables, pero del otro lado de la moneda tienes algunos muy preocupantes. Menciono solamente 3. Uno, somos el país del continente con la más alta desconfianza. Hace 2 años preguntamos si usted cree que se puede confiar en la mayoría de la gente, 81% decía que no. El año pasado subió a 89. O sea, estamos hablando de 9 de cada 10 que ante la pregunta, y los que nos oyen pueden hacerse la pregunta, Sí. ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? La gente dice que no. Y esa desconfianza nos incluye, o sea, a ver, ¿terminas por no confiar tampoco en ti mismo o no? No Ok. confías en el otro. Ok. Digamos, el otro, y es peligroso porque no es un dato anecdótico. Entonces, el problema, Unai, eso tú lo entiendes muy bien. Si yo no confío en el otro, el orden social de dónde viene, Unai, tiene que venir de fuera. Claro. Entonces, esa tendencia atávica nuestra de entonces buscar mesías que nos salven y buscar libertadores que un poco nos saquen Sí. de... Un viene- redentor permanente, ¿no? Sí, yo recuerdo, poco antes de morir, Arturo Larpietri dio una entrevista, creo que fue en Nacional o Universal, no recuerdo, pero el periodista tuvo el tino, claro, no sabía que se iba a morir, tuvo el tino de publicar como título de la entrevista una frase textual de Uslar que decía, pobre del país que tiene que estar siempre mendigando quien lo salve, ¿no? Entonces, esa tendencia es porque no confiamos en los demás. Claro. Entonces, si no confío en el otro, el orden tiene que venir de arriba, de alguna parte. Sí. Entonces, una desconfianza altísima. Tienes uno de cada 5 realmente de la población que dice tener síntomas asociados con depresión, falta de sueño, problemas para concentrarse, dificultades para elaborar. Pero cuando vas al grupo de los chamos, o sea, de 18 a 24 años, sube a uno de cada 4. Entonces Wow. tienes uno de cada 4 chamos, eso es altísimo. En Venezuela, 25% de la población. sí, que dice que se siente mal psicológicamente. Entonces, empiezas a sumar y dices, bueno, ya va. Hay cosas por las cuales tú tienes que alegrarte y decir, ¿cómo hacemos para reforzarlas? Y cosas que dices, wow, ¿cómo hacemos para tratar de minimizarla, de combatirla? Hay miedo, lo que llamamos miedo difuso colectivo, que es un miedo generalizado, que la gente no sabe a qué es, por ejemplo. Entonces, usted tiene miedo de qué van a hacer con su información, sí. Usted confía en dar, no confío. Claro. Usted se siente cómodo pasando por una alcabala, no me siento cómodo. Claro. Entonces, Eso te lleva incluso a el uso de determinados dispositivos. O de utilizar la tarjeta contra, no, porque me va a sacar la plata. O métete en determinada aplicación para, no, porque entonces van a saber todo sobre mi vida. O sea, hay una desconfianza grande y un miedo a que eso vaya a ser utilizado en tu contra, ¿no? Entonces, lo que uno trata de decir es un venezolano que es muy rico, muy complejo, que alejémonos de los dos extremos. El extremo optimista de no, somos los más bravos del mundo. Cuidado, tenemos muchas cosas por hacer. O el extremo fatalista, es que somos una porquería. No. Somos en comparación con otros países muy buenos. Entonces, es entender la complejidad de esa moneda de dos caras. Así somos. El filósofo Fernando Sabater, me acuerdo, me decía una vez en una entrevista que tanto los pesimistas como los optimistas es gente que no quiere hacer el trabajo. El pesimista porque no hay nada que hacer. Y el optimista, no, eso se va a resolver de alguna manera. No, ninguno de los dos quiere hacer el trabajo. Es preferible lo que sea medianamente... Es que el pensamiento dicotómico, Unai, es lo más engañoso que existe porque el mundo es una cantidad de matices grises en el medio. Rara vez una cosa es blanca o negra. Pero entonces eso de enseñarnos que la cosa es cielo, infierno, conmigo, contra mí, bueno, malo, es engañoso. Claro. Y la gente cae fácil entonces en fanatismo, cae fácil en esta cantidad de cosas. Y en querer echar culpas, ¿no? Si a mí me va mal es porque alguien... Porque es muy fácil, claro. Porque es muy fácil, porque otra vez, había un psicólogo llamado Heider que decía que las personas ante un evento que no se pueden explicar, se sienten satisfechos si consiguen una explicación. No importa que sea falsa, es una explicación. Lo que mi cerebro no soporta es no tener explicación. Claro. Entonces, por eso que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que alguien pasa por el Plaza Bolívar y ve a un tipo que dice, yo soy Jesucristo y se le pega atrás? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que diga, hay un pastor que diga, yo vendo $1,000 10 metros cuadrados en el cielo y la gente los da?
esa afluencia de sectas, esa explosión de sectas que tenemos ahora en Venezuela, de grupos, grupitos, horóscopos, tarólogos. Tú te paseas, y no quiero hablar mal de mis amigos de la televisión, pero tú te paseas por el prime time en las mañanas de los canales nuestros nacionales, y con la excepción de Vale TV, todos tienen un brujo. Okay. Que además es un brujo que te lee las cartas, que te dice el futuro. Incluso hay una, no voy a decir quién, que habla con los muertos. Okay. Entonces una cosa lamentable, pues entonces la gente va y dice, yo no me despedí de mi abuelito, tranquila, no te preocupes. Tu abuelito manda a decir que no le pare. Entonces, la gente, ¿cómo creen esas cosas? Bueno, porque son producto de ese pensamiento dicotómico rígido que damos una explicación. No importa. Claro, es que la incertidumbre mata. Y a lo mejor eso te da algo de certidumbre, ¿no? Es paralizante. Claro. Y eso cuando tú preguntabas y quería ir ahí, me adelantaste. Cuando hablamos del problema de Venezuela hoy, tienes que meterlo en un contexto de una altísima y crónica incertidumbre. Okay. O sea, aquí nadie sabe lo que va a pasar. Claro. Si tú quieres, Unai, te doy el consejo, si tú quieres que en una fiesta te traten como un rey, te sirvan whisky, ron, tequeño, tú llegas y dices, yo sé lo que va a pasar. Claro. Entonces la gente dice, al fin llegó alguien. Entonces van a estar detrás de ti. Porque nadie sabe. O sea, y cuando digo nadie, es nadie. Y estamos desesperados por creer, ¿no? Claro, pero o por tener alguna esperanza. Entonces tú dices, es que, mira, es que tú no tienes esperanza, pero es que la esperanza choca con la experiencia y a veces sale perdiendo la esperanza. Sí, lo que pasa es que la esperanza, recuerda tus clases de Santo Tomás de Aquino, decía que la esperanza es una virtud, ¿no? Que lleva al hacer. Entonces, esperanza no es sentarse a esperar que las cosas pasen. Esperanza es levantarse de la silla para entonces empezar a hacer lo que uno sabe o cree que tiene que hacer para que se dé lo que quieres. Okay. Fíjate la diferencia. Sí, o sea, como tengo esperanza, entonces me empaco a hacer una cantidad de cosas porque yo quiero que eso se dé. Pero no es sentarse a esperar. Pero eso lo decreto. Digamos, la esperanza, yo decido hoy voy a ser un hombre esperanzado y voy a empezar a practicar la esperanza. O la esperanza es un estado donde, dependiendo de cómo estén las condiciones que me rodean, internas y externas, bueno, entonces, ¿tengo esperanza o no tengo esperanza? Sí, es un asunto de aprendizaje, pero otra vez, por ejemplo, cosas que atentan contra eso es la incertidumbre. O sea, es que la incertidumbre es como cuando tú andas por un pasillo, y de hecho tú vas a los cines de antes, que tú estabas comprando las cotufas y de repente la película ya empezó y pasas mucha luz y de repente a un sitio completamente oscuro. Bueno, ¿qué es lo primero que uno hace? Se para. Nadie arranca a correr. Claro. La gente se para y empieza entonces como a tantear para dónde voy. O sea, el no saber dónde vas, no saber qué estás pisando provoca parálisis. Que la gente empieza como a tantear y la parálisis, si no se resuelve, provoca entonces angustia. Y la angustia puede conducir entonces en algunos casos a inacción, en otros casos a desesperación, en otros casos a cinismo. O sea, no me interesa nada, no me cuentes nada. Cuando pasa algo me avisa. Yo me voy como en Choroní, muerte en Choroní, ¿te acuerdas? Yo me voy con mi cerveza a enterrar la cabeza en la arena. Y hay que decirle, sí, lo que pasa es que si no crees en eso, tampoco vas a conseguir cerveza para llevarla para Choroní. Entonces, la incertidumbre es un mal realmente muy, muy paralizante, muy angustiante, y ese es como el entorno que nos rodea. Y eso, la gente no puede hacer nada contra eso. Y ustedes están haciendo también un trabajo, ya bien, desde hace un tiempo, haciendo un trabajo interesantísimo con el tema, por ejemplo, del suicidio. No sé si esas situaciones pudieran encaminar a que ante la falta de certezas, la opción de la muerte es una certeza. Y, oye, no sé, a lo mejor estoy hilando demasiado cruelmente, pero... No estás hilando tan cruel. Lo que pasa es que el tema del suicidio es un tema muy delicado. Claro. Nos encontramos en la Universidad Católica con el tema del suicidio porque cuando empezamos a hacer estos estudios encontramos rasgos de mucha depresión y estas cosas. Y encontramos que, bueno, Venezuela hasta el año 2015 no estaba en las estadísticas mundiales de suicidio. Éramos un país de tasa de suicidio bajo. Quizás con la excepción de Mérida el estado, que siempre ha sido un estado como de tasa de suicidios alta, las razones son muy largas de explicar, pero el país en general era como muy bajo. Y de repente en el 2015 empezamos a subir y pasamos al puesto 19 en el mundo y al puesto 1 o 2 en América Latina. Entonces, eso reta el azar. O sea, eso reta las explicaciones interesadas de, no, es que hemos perdido los valores. No, es que el fenómeno del niño nos ha pegado a todos por la cabeza. No es que las series de televisión nos contaminan. O echarle la culpa al gobierno, que siempre es el culpable favorito de todo. O al gobierno. A los gobiernos. O al que sea. Entonces, eso reta el azar. Entonces, había razones de tipo de diseño de país y empezamos a meternos en eso y encontramos que ciertamente había razones
personales, por supuesto, pero también razones sociales. Gente que sentía que, bueno, que la única forma de contribuir con su familia era digamos, yéndose, porque entonces se estaba llevando un peso menos, yo qué sé. Literal. Uno no puede generalizar porque son casos individuales, claro. pero por ejemplo casos dolorosos de gente que dejaba incluso cartas y decía, mira, mi forma de contribuir con la economía de la casa y no puedo seguirme llevando toda la plata en medicamentos. Y la forma de contribuir, mi último sacrificio es que me voy. Entonces, afortunadamente hay una mayor sensibilidad con el tema del suicidio, las tasas han bajado, afortunadamente han bajado tanto que de hecho Mérida ya no es la primera, ahora es Táchira. Hay un cuidado en línea general, yo creo que la salud mental y de hablarlo tal vez sin pudor, sin asco, sin miedo. Empieza, uno quiere creer, primero que hay mayor sensibilidad al tema, uno quiere creer que hablar del tema está ayudando. O sea, incluso cosas tan elementales, quizás para uno como psicólogo eran elementales, para otra gente no, pero decir, antes era considerado un tabú hablar de suicidio. O sea, no es tabú, tienes que hablar sobre eso. Pues está mal visto decir cómo estás mal. Estoy mal, estoy triste. O el que habla de suicidios porque no lo va a hacer. No, sí lo va a hacer. Entonces, ya hay una mayor sensibilidad, una cantidad de temas, afortunadamente, que yo creo que han contribuido a que la tasa un poco vaya bajando. Falta mucho todavía, falta mucho. Claro. El tema de la salud mental es un tema, bueno, lo llama mucha gente la emergencia invisible, porque es que no se nota. En muchos casos se banaliza. Pero al mismo tiempo combatirlo no puede ser a nivel individual nada más, tienes que tener políticas públicas con respecto a eso. También ese estudio que hicimos en Psicodata, en la encuesta en COVID, que tú la conoces muy bien, preguntamos si usted en los últimos 6 meses ha ido al médico por cualquier motivo de salud, y la respuesta era 65% que sí, ¿no? O sea, casi 7 de cada 10 los últimos 6 meses. En Psicodata preguntamos en los últimos 2 años, ¿usted ha ido a alguna consulta psicológica o psiquiátrica? 11%. Que hubo que bajarlo y limpiarlo, llegó a 9 porque entre las razones eran, ¿y usted por qué fue? Bueno, porque estaba preso. Entonces me llevaron al psicólogo de la cárcel. Claro. Tuve que sacar un papel porque lo pidieron en el colegio de mi hijo. Entonces, vas limpiando. Tú no fuiste, sino, bueno, te llevaron, o fue un requisito. Entonces, al final quedan 9. Entonces tienes apenas 9% de la población que dice que, bueno, que va a buscar ayuda. Claro, tampoco es que sea culpa de la gente. No hay, tú le preguntas a los compañeros de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, dicen que psiquiatras no están quedando casi. Los hay en Caracas, los hay en Maracaibo, pero si tú vas a los estados, ya casi no queda. Servicios de salud están en el suelo y los de salud mental están más en el suelo que nosotros. Entonces, al final es una cosa como muy grande. Pero la parte buena de la noticia es que hay una mayor sensibilidad al tema de la salud mental. Claro. Y otra vez, es inseparable el tema de la salud mental del tema de la incertidumbre. Mira, tengamos una altísima incertidumbre que la gente no sabe cómo tú planificas, o sea, yo le digo a veces a mis alumnos, bueno, supongamos que comienza el semestre, y me preguntan, profesor, ¿y cuáles son las lecturas? No sé. Bueno. ¿Y cuándo son los exámenes? Tampoco sé. Claro. ¿Y cómo hagas los exámenes? No sé. Ya veremos. La gente sale corriendo, dice, este loco, ¿dónde lo sacaron? Entonces, no, con el país pasa igual. Entonces, bueno, ¿qué vamos a estar haciendo en enero? Podemos planificar, podemos meterle plata a una empresa, podemos contratar gente, no podemos contratar gente. ¿Me voy del país o me quedo? Claro, o sea, no puedes planificar porque la incertidumbre, y eso al final genera, muchas de esas son genera mucha angustia, genera mucha inestabilidad, y eso afecta, por supuesto, el bienestar psicológico de la gente. Y eso, digamos, viendo a los venezolanos que se han ido, hay, digamos, pueden ver diferencias. No sé si has hecho algún estudio con la diáspora, pero la gente que por alguna razón, desde económicas hasta por persecución política, hasta buscando mejores oportunidades, lo que fuera, o para proteger a su familia, deciden irse y emprender. Esa gente varía mucho, ese venezolano varía mucho del que nos hemos quedado aquí en Venezuela. Uno puede especular que no, pero es especulación, porque siendo honesto, el estudio se hizo con gente que está aquí. Claro. Entonces, claro, uno puede especular. Ahí, pues es interesante abrir una línea de investigación. Claro, por razones, carísimo, pero muy interesante. Carísimo. Por razones obvias, los que tienen poco tiempo se parecerán mucho más a los que ya se fueron hace muchos años, que tienen ya adaptación a la cultura, que tienen hijos para allá, que son los que le va a costar mucho regresarse porque ya la vida la sembraron en otro sitio. Quizá empieza como a tomar o a chupar, digamos, aspectos culturales del sitio donde está, y eso cambia un poco. Los que tienen poco tiempo, uno supone que sí, pero es una especulación. El estudio se hizo con los venezolanos de aquí, y ese es el resultado. Insisto, un resultado que no puedes ni alegrarte en demasía, ni puedes entristecerte en exceso, porque tienes que usarla como herramienta de trabajo. Hay cosas que tienes que reforzar porque son muy buenas. Y diferencias por edades, por ejemplo.
O sea, es lo mismo un muchacho de 20 años, ese venezolano de 20 años es igual al venezolano de 50, de 55. Hay O ahí diferencia, esas características se mueven. hay diferencias por edad, hay diferencias incluso por región, hay diferencias por ocupación. Por ejemplo, lo que te dije, en el caso de síntomas asociados con ansiedad y con depresión, el venezolano promedio en general es 1 de cada 5 manifiesta tener eso, pero el grupo de los chamos es 1 de cada 4. Okay. Una cosa que nos sorprendió, creencia en el azar, esa creencia, lo que tú estudiaste cuando estabas en la universidad, eso que estudiaste de locos de control externo, ¿te acuerdas? Locos de control interno. Exacto. La gente que cree que las cosas que pasan es porque algo hace que pase, ¿no? Y que por supuesto eso hace a la gente mucho más dependiente, mucho más inhibida, mucho más sumisa, porque tiene que esperar que las cosas pasen. En el caso nuestro es 40%, ¿no? Tú puedes decir, bueno, 40% depende cómo lo veas, o sea, 60 no lo está, pero 40 sí. Entonces claro, otra vez la moneda de dos caras, ¿no? Y el grupo de edad donde es mayor la creencia en el azar es el grupo de los más chamos. Que uno tendría a pensar que no, por razones lógicas, pero no, es el grupo de los más chamos. Entonces tenemos una población juvenil que tiende, no es su mayoría, pero un porcentaje importante, tiende a creer que las cosas pasan porque algo hace que pasen. ¿Cuál es el problema con eso, Unai? Que si yo tengo una persona, y eso tú lo sabes muy bien, una persona, una familia, una comunidad, un país, que cree a pie juntillas, cree que las cosas que pasan es porque algo hace que pasen. La suerte, los astros, el destino, San Judas, no sé quién sea. San José Gregorio. Lo que sea. Tú a esa persona, a esa familia, a ese país le desenchufaste cualquier intención de organizarse, de moverse, porque ¿para qué? O sea, no veo relación entre lo que yo haga y lo que va a pasar. O sea, no me llames flojo. No es flojo, es que no sé para qué. O sea, no es que tengo sangre de horchata, no es que no tengo sangre en las venas, no. Es que no veo la relación entre lo que quiero que pase y mi acción, porque las cosas que pasan no dependen de eso. Y eso no termina afectando también, y tú que estás en el área universitaria, a lo que es el tema de estudios. O sea, ¿para qué voy a estudiar una carrera? Me van a hacer una carrera de 4 o 5 años. ¿Para qué? O sea, no sé si eso ha tenido incidencia también en lo que es el tema de formación, o estamos más, dame algo rápido, algo práctico, algo que pueda utilizar, una herramienta que pueda utilizar rápido para seguir adelante, pero no quiero hacer planes ni siquiera a mediano plazo. El mediano plazo puede significar 4 o 5 años de estudio. Dos cositas. Una, con respecto a eso del loco de control externo, la gente no nace así, la gente se va haciendo así, por tanto se puede deshacer de otra manera. Lo que se ha encontrado en todas las investigaciones es la principal herramienta para que la gente salga del loco de control externo y pase a uno más interno es la escolaridad. O sea, mientras más tiempo estés en la escolaridad, más internalidad desarrolla, por una razón muy sencilla, Unai. Cuando tú empezaste en la Universidad Católica, tu primer semestre, tú estabas por año igual que yo. Exacto, no porque seamos viejos, sino porque somos gente de experiencia. Entonces, cuando estábamos en el primer año de la universidad... tenemos cultura pop. Tenemos Esa es la cosa. No sé. No, nadie lo sabe, pero no importa, pero queda muy bien cuando lo dice. No es que soy viejo, tengo cultura pop. Cultura pop. La mitad de los que nos están viendo no saben que eso no importa. Estas canas revelan otra cosa. Sí, exacto. Si tu primer examen, tú no estudiaste. Pero tú dijiste, bueno, no importa, yo me paro frente al espejo y dices, bueno, vamos, Unai, tú puedes, Unai, vamos, energía positiva, vamos, Unai, vamos, Feng Shui, Chop Suey, vamos a darle, ¿no? Te rasparon. El segundo examen, de ese que no me puse bien frente al espejo, que ahora, energía, vamos con la energía positiva, te van a raspar, hasta que tú dices que si no estudio no pasa. Entonces, la escolaridad te lleva a entender que o haces las cosas o las cosas no se dan. Entonces, el primer antídoto contra la creencia en el azar, la externalidad, es la escolaridad. Pero lo que tú dices es muy cierto. Parte de la deserción que tenemos a nivel estudiantil es justamente eso. Por un lado, la incertidumbre, ¿no? No sé qué va a pasar. Entonces, voy a estudiar Derecho para ejercer los dones. Y además, yo estudio medicina. ¿O comunicación? Estudio comunicación social. Tú y yo que tenemos hijos comunicadores sociales. O estudio medicina, entonces, bueno, cuando voy a ver, quiero hacer un posgrado de nefrología, no hay. Quiero hacer un posgrado de tal cosa, no hay. Entonces, primero la incertidumbre y luego la necesidad de producir. La gente necesita, o sea, la crisis económica no es cualquier cosa. Entonces, la gente necesita que cada vez más gente en la casa aporte. Tú no puedes estar, digamos, pasivo 4 o 5 años. Eso ya la economía no.
la familia no la soporta. Entonces, lo que tú dices es verdad. Parte de la deserción que tenemos en las universidades, en todo el sistema educativo, pero en las universidades tenemos ese problema, es que la gente siente que, bueno, que gastar 4 años, salvo que en el interín produzca o otra cosa, es como muy, muy lejos. En tu época, pues tú eres como 15 años mayor que yo, en tu época, 4 o 5 años era 4 o 5 años. Claro. Ahorita 4 o 5 años es una vida. Claro. Entonces la gente dice, yo no voy a perder la vida en esto. Y con todo lo que hemos tenido últimamente, pues con muchos mensajes también desde afuera, vénganse para acá, ¿qué están haciendo allá? Están perdiendo el tiempo. Hay también unos mensajes como recurrentes en ese sentido. Sí. Ojo, que en muchos casos llegan afuera y se encuentran con el mismo muro, que es muy complicado también, la migración. Pero un poco yendo hacia afuera, esas características, por ejemplo, del joven veinteañero de hoy, ¿es solamente de Venezuela o eso se replica? No sé si tienes manera de comparar con estudios similares en otros países. Y eso es un tema más como generacional de estos principios del siglo XXI. Hay cosas que pueden compararse. El tema, por ejemplo, de que el joven es más propenso a manifestar malestares psicológicos, eso sí es común por la edad. No importa que seas colombiano, que seas uruguayo, eso es muy común. Temas como el de la desconfianza, no, por ejemplo, ¿no? Brasil siempre ha sido el país más desconfiado del continente, nosotros los pasamos ya hace rato. Es una desconfianza que nunca fuimos un país muy confiado, pero a medida que pasa el tiempo lo somos cada vez más, ¿no? Entonces ya somos el país más desconfiado del continente más desconfiado, porque América Latina, si lo pones espejo contra Europa, es al revés. En Europa la confianza es mucho mayor que la desconfianza, y nosotros al revés en casi todos los países. Pero en este continente de la desconfianza somos los más desconfiados nosotros, con las implicaciones que eso tiene. Entonces, hay cosas que sí puedes decir, bueno, son etarias, son producto de la edad, y todos compartimos eso, pero hay cosas que son muy de Venezuela. Es que la situación venezolana es una situación complicada porque es una situación que muy poca gente entiende. No la entendemos nosotros que estamos aquí. Los que estudian afuera, pues tampoco se dan cuenta de esto. Es un venezolano que sufre pero ríe. No desconoce lo hostil del entorno, pero es optimista. Sabe que las cosas son más duras, pero es resiliente. Entonces, tú dices, bueno, es un venezolano gafo. No, lo contrario, es un venezolano muy valioso. Pero otra vez, que tiene mucho plomo en el ala. Otra vez, la desconfianza, el miedo difuso, los síntomas de ansiedad, cierta creencia en el azar, pero que la mayoría de los factores son factores que uno dice, bueno, este es un pueblo con una materia prima para salir adelante impresionante. ¿Y eso pasa igual a hombres y mujeres? En ese sentido, somos bastante parejos. En algunos rasgos las mujeres puntúan mayor. Bueno, cosas que puedo mencionar, pues no son ninguna sorpresa. Cuando hablamos de la religiosidad, más allá de que sea cualquier religión, pues preguntamos cosas, por ejemplo, si usted reza, no importa la religión que sea, las mujeres rezan más que los hombres. Y en ciertas regiones rezan más. Por ejemplo, los maracuchos rezan más que el resto. Los orientales rezan un poco menos. O sea, bueno, hay cosas que tampoco son diferencias muy grandes, pero hay diferencias. Las mujeres amas de casa, a diferencia de las mujeres profesionales, son más propensas a creer en el azar, ¿no? Que las propias mujeres que son profesionales, y es lógico, ¿no? Las profesionales otra vez saben que lo que no hacen no resulta. Entonces, hay diferencias, no son abismales. Este es un país, y eso otra vez, eso también tú lo sabes, que es bastante homogéneo. Tú vas a Colombia, por ejemplo, y el bogotano no se parece en nada al de Santa Marta. Vas a Bolivia, y el de la capital no se parece en nada al de Santa Cruz. Vas a Brasil, y el que está en Recife no se parece en nada al de Río de Janeiro. Son países muy distintos, incluso hasta con un lenguaje distinto. Los venezolanos somos muy homogéneos. Tú agarras al de Guiria y al de Rubio, y agarras al que vive en el country club, y agarras al que vive en un barrio en Apure, y hay actitudes muy homogéneas. Y eso es una gran fortaleza como país. Eso lo debemos ver como fortaleza. Es una gran fortaleza porque tú puedes trabajar, digamos, con el país y no con sectorcitos, ¿no? Claro. Por eso es que uno lamenta, y no nos metemos en ese tema por razones obvias, uno lamenta que alguien en algún momento haya decidido meternos la división política, de entonces buenos y malos, o conmigo contra mí, porque eso fue un atentado contra un país homogéneo, un país que tenía adecos y copellanos. Entonces los copellanos iban a felicitar en Miraflores a Adeco cuando ganaba. Y entonces tenías un sistema donde, bueno, arrasaban los copellanos, por ejemplo,
pero por ley el presidente de la Cámara de Diputados tenía que ser ADECO, Claro. aunque hubiera sacado poquitos votos para que hubiera equilibrio. Tenías un CNE, tenía que tener entonces el fiscal de sedulación, tenía que ser un tipo de la oposición, no puede Sí. ser el gobierno. Y alguien decidió, y teníamos caraquitas y maguillaneros y guaireños, entonces vamos abrazados para el estadio. Y aquí no teníamos el problema de los hooligans que tienen en Europa o la gente que... No, entonces un país... O problemas de racismo, por ejemplo, aquí problemas uno de racismo, por ejemplo. no lo Entonces, tenemos. un país bastante desprejuiciado históricamente, pues entonces alguien decidió meternos un prejuicio, entonces ahora nos vemos por encima del hombro, entonces Claro. tú eres... Y eso, otra vez, eso se puede evitar, eso se puede combatir porque no nacimos así, Claro. pero es, a un país homogéneo realmente eso dolió mucho que concurriera. Pues, ¿no? Cuando uno ve a un país como Venezuela también como, no sé, fragmentado y preocupado a lo mejor por cosas muy pequeñas, servicios públicos o la economía más cotidiana, y nos gastamos con mucha energía en ese tipo de cosas, eso a la larga ¿qué nos termina costando? ¿No? El no poder contar con, bueno, parte de la desconfianza también posiblemente, de que tú llegas a tu casa y que tú sepas que va a haber agua, que tú sepas que va a haber, o sea, ese tipo de cosas, el desgaste que implica eso. Es un desgaste y Ali Primera, en una canción que decía, el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Sí. Entonces, te acostumbras a vivir en la oscurana y entonces, y te conformas con poquita luz y ese es el riesgo. Entonces, recuerdo que hace unos años hicimos un estudio sobre juventudes en la universidad y unos profesores españoles decían, lo que nos sorprende es que tú le preguntas esas cosas a un joven español y las expectativas son otras, ¿no? Esta es tener luz, por ejemplo. En mi casa va a poder estudiar. Sí, O sea, que llegue el agua para poder bañarme. Que haya maestros en la escuela para mi hijo chiquito, que yo soy un muchacho joven, pero tengo mi hijo, que haya maestros. Y dice, son casi como las migajas de lo que la civilización ha logrado a nivel universal. Entonces, tenemos gente en Venezuela que lo que pide son migajitas, ¿no? Sí. Porque no las tiene. Entonces, dame aunque sea eso. No esperamos a lo ideal, sino por lo menos al mínimo para Te poder... acostumbras a bajar las expectativas y eso es peligrosísimo. Entonces, Fíjate que el otro día veía un meme, era así como un meme, como un relato que hacía un tipo. Decía, en estos países, y ponía imágenes de Suecia, de Noruega, tú oyes las canciones de la gente que vive en esos países, unas ciudades maravillosas, y todos son depresivas, una cosa de la muerte. Y entonces ponían, y en estos otros países, entonces eran unos barrios, son las canciones más alegres, más cantos a la vida, más... Entonces, tú dices, bueno, esos contrastes también de alguna manera nos terminan definiendo, o no sé si es conformismo, esa cosa, es que el venezolano se ríe de todo y entonces no se toma nada en serio. Como que no es así, ¿no? No, si se toma en serio, pues se ríe de todo. Volvemos al tema de diferenciar el humorismo de la burla. O sea, sabe que el entorno es un entorno agresivo, hostil, pero sabe que, bueno, que puede burlarse de él, puede reírse de él, incluso puede reírse de sí mismo, ¿no? Pasa algo parecido, el ejemplo quizás no sea muy ilustrativo, pero cuando tú vas a una película en el cine, una película de terror, te das cuenta que en el momento culmen del terror, ¿no? La gente pega unos gritos. ¡Ah! Y después del grito que viene, risas. Sí, claro. La gente se ríe. Entonces, el cerebro, y no es voluntario, Sí, okay. El cerebro necesita rápidamente la homeostasis, buscar el equilibrio. Si vengo una emoción muy fuerte, que el chorro de adrenalina de terror, yo necesito automáticamente equilibrarlo con algo parecido, algo parecido. O sea, si vivo en una situación tan hostil, de tanta casi mendicidad de vida, tanta precariedad de vida, pues entonces yo tengo una cosa que encontramos, una altísima satisfacción con la vida. Okay. Y cuando le metimos la lupa, no era con la vida que estoy teniendo, es con la vida. La vida es mi mamá, mi familia, claro, mi historia, mi escuela, mis amigos, mi barrio. Esa es mi vida. Claro. Entonces, me estoy satisfecho con eso. Eso es muy venezolano. Es un mecanismo saludable de compensación y eso es lo que también contribuye a que haya una altísima resiliencia. Eso y el apoyo familiar. Claro. Son de las cosas que nos ayudan, a pesar de los problemas, a tener como un espíritu resiliente. Bueno, espíritu, no, yo no lo llamaría así. Como conductas de resiliencia que de alguna forma nos permiten salir a flote en medio de tanta incertidumbre y tanta precariedad. Claro. Pues, ¿no? La reciente canonización de la Madre Carmen, José Gregorio, eso fue como
como un bálsamo. respiro, ¿no? Eso nos dio un empujón no sé. Sí. Bueno, hablamos de eso, de la fe, ¿no? Primero de autoestima, o sea, y segundo, bueno, por supuesto, la fe... No ganamos el mundial, pero tenemos un santo. No ganamos el mundial. Tenemos dos el mismo día. O sea. y sabes, Unai, que hubiera sido... Hay gente que tan extremista políticamente, extremistas en contra del gobierno, que decían, ojalá no ganemos. Digo, ¿por qué no ganemos? Porque entonces te imaginas, entonces van a salir diciendo que fue gracias a ellos. No, o sea, lo que los psicólogos han encontrado como una de las formas de combatir los prejuicios es que yo tengo, claro, el prejuicio nace porque yo tengo mi endogrupo mío y tú eres el exogrupo. Entonces, yo soy bueno, tú eres malo, las cosas que yo logro son por esfuerzo, las tuyas son por suerte, y yo soy el fanático de mi equipo gana porque es mejor, el tuyo gana porque compró el árbitro. Entonces, ahí nacen los prejuicios. Una forma de combatirlos cuando tú logras estos dos grupos prejuiciados, encerrarlos en un endogrupo mayor, un endogrupo que los agrupe, valga la redundancia. Entonces, hermoso tú ir a un estadio y entonces ver, yo sé que Unai es pro-oficialista o pro-gobierno, y yo sé que Aitor es pro-oposición. Y los tipos están abrazando porque la Vinotinto metió un gol. Eso no es meramente deportivo, eso tiene un impacto político, psicológico inmenso, porque entonces ya hace que esa división entre venezolanos empieza a diluirse porque somos parte de una cosa mayor. José Gregorio y Carmen Rendiles, lástima que no fue el mundial, ese tipo de cosas son las que nos dan identidad de país, más allá de las cosas chiquiticas de que yo soy de tal partido, yo soy de la otra cosa. Hace falta reencontrarnos como venezolanos, o sea, más allá de las divisiones. Somos todos una sola cosa. Y yo insisto, José Gregorio, y creo que la campaña que está haciendo la Conferencia Episcopal es muy sabia en el sentido de que no son santos para adorar, son santos para copiar. Entonces, estas cuñas que también son muy interesantes de que un motorizado. Entonces, pararte en el rayado, dejar paso, es una forma de ser santo. El médico que llega y dice, bueno, el sonreírle a tu paciente que está hospitalizado es una forma de ser santo. El maestro que llega a la escuela y dice, no, tienes que tener cualidades sobrenaturales. Claro, son cosas de gestos del día a día. Tienes estos dos modelos para modelos, para imitar. Entonces, gracias a Dios los tenemos. ¿no? Tenemos que trabajar mucho en formarnos más en ese sentido. Ciertamente que sí. Ángel, un millón de gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias por haber compartido esta caverna. El tiempo nos pasó, pero en un momentico. El tiempo nos pasó rápido. Pero bueno, tendremos oportunidad de seguir hablando de esto y de otros estudios, otras cosas. Por supuesto. Gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado y será hasta un nuevo capítulo de La Caverna. Ya saben, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse al canal de YouTube y aquí estaremos de vuelta en muy poquitos días en un nuevo episodio de La Caverna.